Buenas tardes, buenos días. Vamos con la clase de fuerza funcional número 3, una progresión a las clases de fuerza funcional 1 y 2. Seguimos progresando en ejercicios que están relacionados, dándoles un poquito más de dificultad. Si te resulta alguno muy difícil, siempre me puedes escribir, mandar un mensaje y así yo te puedo adaptar ese ejercicio, ¿vale? O pedirte que repitas uno de los ejercicios que hemos hecho en el funcional 1 o el 2, ¿de acuerdo? Hacemos el calentamiento como siempre. Vamos a empezar con el movimiento del tobillo, círculos sobre el mismo tobillo. Cambia el sentido, hacemos 5 a cada lado. 2, 3, 4 y 5. El otro pie. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia. 2, 3, 4 y 5. Haces movimiento de extensión-flexión. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambias. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora adelantas un pie. Ya lo sabes, ya lo hemos hecho. Sin separar la planta de los pies del suelo, flexiona las rodillas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia de pierna, igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora juntamos los pies y hacemos 10 círculos a un lado. 3, 4 desde la rodilla, 5, 6 sin que se separen las plantas de los pies. 8, 9 y 10. Cambio el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora subes adelante y atrás la misma pierna y cuelgas atrás, subes rodilla y cuelgas atrás, ¿vale? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Misma pierna, abres 1 y vuelves. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias, igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia el sentido. Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Vale? Ahora brazos. Atrás, bien atrás. 1, 2 desde los hombros. 3, 4, 5, lo muestro aquí. 6, 7, 8, 9, 10. Cambia hacia el delante ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora abres, encajas las escápulas y vuelves como dibujando una X con las manos
3, 4, encaja las escápulas atrás, fijaros. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El mismo gesto, colocas posición en sentadilla, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Caminamos con las manos. Va. 1, 2. Recuerda siempre las manos cuando caen en el suelo nunca superan la línea que dibuja el hombro, ¿no? Siempre a la misma altura. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos quedamos abajo. Adelantas pierna derecha o pierna izquierda, apoyando la rodilla atrás o no. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias, igual con la otra pierna, va. 1, otro brazo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, apoya las manos, rodillas, extiende la columna y curvas. 1, extiende. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Camino con las manos, caigo en esta posición siempre y cuando no se levanten los talones, siempre y cuando las rodillas estén por fuera de los tobillos, ¿vale? Que tus codos puedan estar por dentro. Desde aquí elevas la cadera, cabeza hacia atrás. 1 y vuelves. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eleva las caderas y sube muy poquito a poco zona lumbar, dorsal, cervical, cabeza. ¿Okay? Ahora, pierna derecha atrás, ¿sí? Pierna derecha atrás, pierna izquierda adelante. Mano izquierda, que es la misma mano, el mismo brazo de la pierna que está adelante, giras atrás mirándote la mano y rotando toda la columna, zona cervical también. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias,
Igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, vuelves, inspiras arriba, extiendes, elevas los talones, curvas la espalda. Vuelves, inspiras arriba, extiendes, talones arriba, curvas. Una vez más. Abres. Ok, preparamos. Vamos a necesitar hoy la goma o esa prenda elástica, la pica o el palo de escoba o el palo que tengas, un banco, tú decides la altura, mientras más alto más exigente, pero que no sea mucho más alto que tu rodilla, ¿vale? Más bajo sí puede ser. Y peso. Y la colchoneta o la alfombra, lo que estés usando, para hacer siempre el ejercicio que hemos estado haciendo en estas clases de fuerza funcional, que es la plancha, recordad. Entre un ejercicio y otro, el descanso siempre va a ser o la plancha o la U con almohada atrás si hace falta, solo 10 segundos, ¿vale? Preparamos. Primer ejercicio. Como os dije, haciendo las progresiones, o seguimos haciendo progresión, ahora vamos a hacer la sentadilla. La última vez que hicimos esta sentadilla hacíamos elevando, además en alguna otra clase hemos hecho este ejercicio para ganar o ir ganando un poquito más de movilidad. Hoy la vamos a hacer desde arriba. Brazos extendidos y desde aquí vamos a bajar y a subir. Y aquí se involucra el core, que además este ejercicio lo hicimos en la colchoneta en core, pues se involucra el core y es importante para darle seguridad y estabilidad al gesto de la sentadilla, ¿vale? Prepararse, 3, 2, 1, extiendes, va. Cada quien a su ritmo, importante que los codos estén bien extendidos. Los brazos separados, formando una V con tus cabezas. Bien extendidos los brazos, la espalda bien extendida. Ok, los 10 segundos, tú eliges si es la plancha o la U. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Nos preparamos para la segunda. Exactamente igual. Va, extiendes. Puede ser aquí. Codos extendidos siempre. Mantener el palo en la misma posición. Venga, 10 segundos. Ok. La U o la plancha. Recuerda que puede ser esto también. 10, 9 con la cabeza apoyada sin apoyar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Venga. 3, tercera vuelta, 2, 1, va. Mantén ese palo arriba, vamos. Okay. Vamos, la U o la plancha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, descanso. Vamos con el segundo. Sin olvidarnos de este, que luego lo vamos a hacer también, ¿vale? Recordad que al final vamos a hacer los 3 ejercicios principales que tenemos hoy, seguido uno tras otro. ¿Vale? Aquí, fijaros, yo la banda elástica o la prenda que tengas, la voy a pisar con mi pierna izquierda. Mi pierna derecha va a ir atrás para flexionarse en una zancada atrás, elevando el talón, ya conocéis la técnica. Si no puedes hacer este ejercicio, hace lo mismo como el que hicimos en la primera clase de fuerza funcional, en sentadilla, ¿vale? Ok, desde aquí colocas la mano en tu cadera para asegurarte que en el gesto, bajar y subir, la mantienes alineada, y en este gesto también, ¿vale? Fijaros, bajo, extiendo y subo. Cuando extiendo, no recojo el trapecio ni subo el hombro, sino que todo lo contrario, mantengo la escápula abajo, atrás, el hombro abajo, y hago el gesto con el brazo desde el hombro, ¿de acuerdo? Ok, aquí van a ser 15 repeticiones con cada pierna, 10 segundos ahí. Va, prepararse, 3, la goma tensa, 2, 1, mano en la cadera, ya. 1, 2, 3, 4, fíjate que tus hombros no basculan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, cambias, pisas ahora la banda o la prenda con el pie derecho, que se queda adelante, mano izquierda en la cadera, 3, 2, 1, va, 1, 2, 3, contrae el core, contrae la zona media, el abdomen y la musculatura que involucra en el core, los multífidos, espalda recta, 4, 5, 6, mira al frente, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, deja la goma y vamos con esos 10 segundos de plancha o la U. Tú eliges. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Segunda vuelta. Sudando ya, Ok, pisamos la banda elástica, pierna izquierda, banda elástica en la mano izquierda, mano derecha en la cadera,
el pie que está atrás, en este caso el pie derecho con el talón elevado siempre. 3, 2, 1, son 12 ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambias. Igual. Pisas ahora la banda con el pie derecho. Mano derecha a la banda, mano izquierda en la cadera, pierna izquierda que está atrás, talón elevado. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contra la zona media, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos con esos 10 segundos. Prepararse. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tercera vuelta. Venga, sin parar. Vamos. Luego viene el descanso. Piso la banda con el pie izquierdo y sujeto la banda con la mano izquierda. Elevo el talón de la pierna de atrás. Prepararse. Son 10. 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia. Piso con el pie derecho, sujeto la goma con la mano derecha, la pierna de atrás, talón elevado. Va. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los 10 segundos. 3, 2, 1, va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, descansa. Segunda vuelta. Y recordamos este ejercicio también para repetirlo al final. Vamos ahora con el tercer bloque. Vamos a usar el banco y el peso, ¿vale? Una progresión también de ejercicios que hemos hecho. Fijaros, ¿eh? Primer ejercicio es sentadilla, extiendo hacia el suelo, flexión, extiendo hacia el frente, siempre por debajo del hombro, flexiono y pierna derecha, subo y bajo. Y otra vez, extiendo al suelo, extiendo al frente y ahora pierna izquierda, subo y bajo. Así 1 minuto, 3 vueltas. Prepararse. 3, 2, 1, vamos allá. Va. Hacia el suelo, hacia el frente, pierna derecha arriba. Me coloco primero, va. Hacia el suelo, hacia el frente, pierna izquierda. Y otra vez. Venga, cada quien a su ritmo. Alterna las piernas, eso es importante. Y antes de hacer la sentadilla, alíñate, posiciónate bien. Venga. Ok. Los 10 segundos. Va. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Prepárate. Va. Segunda. Vamos allá. Hacia el suelo. Al frente. Subo con la pierna derecha. Me posiciono y de nuevo. Pierna izquierda. Más lento, más rápido que yo, tú decides, ¿vale? Sin perder la técnica. A por los 10 segundos. Venga. Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a por la tercera. Venga, venga. Va, me posiciono. Extiendo hacia el suelo. Extiendo hacia abajo, hacia el frente, mismo tiempo que hago sentadilla, pierna derecha subo. Va. Tú eliges el ritmo, más rápido, más lento. Ok, 10, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ok, descansa y te preparas para la última vuelta que hacemos todos los ejercicios, 1 minuto cada uno, excepto los que hacemos con la goma aquí, o si elegiste sentadilla, que eso vamos a hacer 15 repeticiones cada lado, ¿vale? Descansa ahora. Ya lo tenemos, venga, prácticamente está ya. Vale, en 10, prepárate, 9, el palo primero, 8, 7, 1 minuto, 6, 5, 4, 3, la separación del palo, 2, 1, va, extiendo arriba, ya, cada quien a su ritmo, manteniendo los codos extendidos, mirada al frente. Venga. Ok. Los 10 segundos. Recuerda que puedes hacer la U boca arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Coges
La banda elástica la pisas con la pierna izquierda. Sujeta la banda con la mano izquierda. Pierna de atrás, el talón elevado. Mano derecha en la cadera o mano contraria en la cadera. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Los 10 segundos. Venga. 3, 2, 1, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va. La goma o la banda elástica en el pie contrario, el pie derecho yo. Va, prepararse. Cojo la goma en el mismo lado de la pierna que está pisando, mano contraria en la cadera, elevo el talón. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esos 10 segundos. Prepararse. 3, 2, 1. Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Y el último. 1 minuto. Cogemos el peso. 3, 2, 1. Va. Extiendo el suelo. Extiendo el frente. Pierna derecha arriba. Me posiciono bien. Y de nuevo. Cada quien a su ritmo. Pierna izquierda. Diez segundos y terminamos. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Hecho. Buen trabajo hoy. Ya vamos progresando. Muy bien, vamos progresando. Vamos ahora a la vuelta a la calma que solemos hacer. Vamos a quitar el peso y vamos a usar el banco para esa vuelta a la calma. Descansa ahora, hidrata. Vale. Desde aquí inspiro, abro de nuevo. Apoyo, espalda neutra, va, giro cuello, 2 a cada lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoya la palma de la mano, cualquiera de tus brazos y el contrario, 1, 2, 3, 4, 5. Mantén las caderas estables. Cambia. 1, 2,
3, 4, 5. Sujeto el banco, la silla, lo que esté, un paso atrás, extiendo. Todo lo que pueda extender. 1, curvo. Extiendo. 2, curvo. Extiendo. 3, curvo. Extiendo. 4, curvo. Extiendo. 5, curvo. Ok, me acerco. Apoyo la pierna izquierda y bajo todo lo que pueda. 1, atrás. 2, bajo las caderas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de pierna. Igual con la otra. Bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, me siento en el banco, flexiono, espalda recta, mi pierna flexionada, y desde aquí empujo con tu espalda recta, flexionas, inclinándote un poquito hacia adelante y estirando. 1, vuelvo. 2, 3, 4 y 5. Cambias. Igual con la otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, desde aquí me siento, inspiro arriba, abres, entrelazas dedos, curva la espalda. Abres atrás, entrelazas dedos, curva la espalda. Una vez más. Ok, vuelvo. Sentados, sentadas como estamos, hemos completado Fuerza Funcional 3. Seguimos progresando en estas clases que me gustan, bueno, me gustan todas, la verdad. Cualquier pregunta me decís, ya sabéis que podéis combinar ahora con una clase de bici o cardio, ¿vale? Besos, abrazos.